¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Conexiones. Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Edwin Morón y me acompaña. Hola, ¿qué tal? Yo soy Verónica Trujillo y me da mucho gusto estar con ustedes. El día de hoy estaremos platicando con la maestra Fabiola Monetti acerca de la teoría literaria. En este programa que hemos denominado Más allá de la teoría literaria, ¿qué aprendemos de la literatura? Así que quédense con nosotros porque además estaremos escuchando nuestras secciones tradicionales, Alternativas del Buen Vivir, Conciencia Universitaria Intercultural, Cinéfila, el semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México y Entre Tejidos. Esto es Conexiones, ya comenzamos. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexiones. Entretejiendo culturas y saberes. Pues muchas gracias por estar con nosotros en Conexiones. El día de hoy le vamos a dedicar un tiempo a reflexionar sobre nuestro conocimiento respecto de la literatura. No se preocupen, no va a haber examen ni algo parecido, solo vamos a dedicarnos a platicar sobre por qué es importante el aprendizaje, qué nos deja, qué nos lega aprender literatura, aprender letras, involucrarnos con la expresión estética, con la expresión profunda que supone el quehacer literario, con una experta en el tema, Vero. Sí, Edwin, y creo que el espacio, la dimensión de la literatura ha sido pues importante durante mucho tiempo, pero desgraciadamente me parece que no se le ha dado esa relevancia o esa importancia, ese valor en los diferentes espacios educativos en donde de repente nos desarrollamos o nos formamos, y parece que se ve a la literatura como algo denso, algo aburrido, que pues ya pasó de moda, qué me va a enseñar, qué relación tiene conmigo, y la realidad es que pues más bien nos ofrece escenarios, horizontes muy importantes y bastantes, con una riqueza cultural también sustancial, que nos da la oportunidad de reconocer otras épocas, otros actores, otras formas de vida, que mucho tiene que ver y que mucho explican el porqué y el cómo de nuestra vida cotidiana. Pues quédense con nosotros para que esta experiencia de viaje por la literatura y algunas de sus perspectivas sea provechosa. Antes vamos a escuchar a Adriana Rodríguez y Alternativas del Buen Vivir. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. Desde la visión del sentipensar, del cosmovivir, del caminar, el pensamiento y el conocimiento para adentrarnos en el entendimiento, aprendemos que todo tiene una energía, que la vida es mucho más que la materia que envuelve, la materia que termina siendo el estuche que envuelve la energía, que es invisible, pues es lo más esencial de la vida misma. Y este es un gran descubrimiento, porque para empezar podamos sentipensarnos y darnos cuenta que en nosotros habita una fuerza más profunda que la mente y que viene del latido del corazón, de ese latido que se sintoniza con los ritmos de la naturaleza desde que despertamos hasta que nos acostamos. Ese corazón que agradece y que abraza el palpitar de la tierra desde el primer vaso de agua que tomamos en la mañana, o el agua con el que nos bañamos, o la tierra que nos ofrece el alimento, o las manos que la cultivaron. Ese corazón que observa el sol y que si es consciente de la vivencia cósmica que tenemos con la energía solar que nos llega a la frente, a las palmas de las manos y al corazón, nos permite renovar nuestra energía lumínica, nuestra fuerza interior. Esos hábitos
que en las ciudades, o por qué no también en los pueblos, cuando nos entregamos a la asimilación de la vida material, pues nos perdemos de esas conciencias, de esos detalles, del canto de las aves, del silencio del viento, que nos permite escuchar las hojas y saber cuándo algo va a pasar. Porque podemos, cuando estamos conectados con la tierra y con el cielo en nuestro corazón, ser plenamente conscientes de qué está sucediendo con la energía que anima la vida. Y eso lo plantea el buen vivir. Y es algo científico. Y es muy importante que nos demos cuenta de eso, porque durante siglos nos han descalificado por esas prácticas, usos y costumbres que en algún momento llamaron salvajes, pero que en este momento de la humanidad se convierten en un referente que hace que mucha gente empiece a desplazarse, peregrinando a Machu Picchu o a nuestras pirámides de Mesoamérica para buscar la fuente de energía de esa profunda sabiduría de pueblos que algunos consideran que dejaron de existir, como los mayas y los incas, porque no saben que la resistencia a la colonización fue tan profunda, que fue mucho más que una resistencia de armas y de guerra, para hacer una conciencia del pensamiento transmitido por la palabra, para darnos cuenta de que tenemos una sensibilidad, un conocimiento y una capacidad de vivir plenamente desde el cosmovivir, valga la redundancia, el mundo y este maravilloso planeta Tierra, siempre siguiendo los latidos del corazón. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar nuestro diálogo con Fabiola Monetti, pero antes vamos a escuchar algunos datos de su semblanza académica. Fabiola Espinosa Monetti es maestra en Humanidades y Estudios Literarios por la Universidad Autónoma del Estado de México y licenciada en Letras Latinoamericanas por la misma casa de estudios. Cursó el Diplomado en Creación Literaria en la Escuela de Escritores del Estado de México y en 2014 obtuvo la presea Ignacio Manuel Altamirano al Mérito Universitario por parte de la UEMEX. Ha participado con lecturas en Atril en la misma institución, en centros regionales de cultura y en instituciones educativas tanto públicas como privadas. Asimismo, tiene el artículo Semiótica de las Pasiones, Música y Erotismo en Aerusa de los Conciertos, de Angelina Muñiz Uberman, en 2013 en la revista La Colmena de la Universidad Autónoma del Estado de México. Desde hace 9 años es docente en la Facultad de Humanidades de la UEMEX, donde ha impartido unidades de aprendizaje relacionados con la literatura y con la teoría literaria. Actualmente cursa el doctorado en Humanidades, Estudios Literarios por la UEMEX. Muchísimas gracias, Fabiola, por estar en Conexiones. Agradecemos mucho el tiempo que has dedicado para poder establecer esta charla y queremos que nos platiques un poco sobre el propósito de los estudios literarios. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la entrevista y muchas gracias por el interés en esta disciplina de las letras, como es comúnmente llamada. Y bueno, lo que hacemos en esta disciplina, en la disciplina de los estudios literarios, es precisamente acercarnos a los textos que han sido reconocidos culturalmente, geográficamente, históricamente, tradicionalmente, como textos que pertenecen a la serie literaria, y los leemos, los analizamos y hurgamos en su composición para dar cuenta de su naturaleza y para dar cuenta de por qué es que son concebidos de esta manera, es decir, como textos literarios. Por supuesto, todo esto en un marco, en el marco de una tradición o serie literaria que ha sido
aceptada convencionalmente, consensualmente como tal, ¿no? Entonces, habría que partir primero de la identificación de lo que es literatura, del reconocimiento de lo que es literatura, de la especificidad que presentan los discursos marcados como literatura, a la par de los descubrimientos y de los hallazgos que se harían sobre un objeto concreto de toda esta serie literaria. Entonces, leemos, analizamos textos literarios, los reflexionamos, los pensamos, los significamos a la luz de enfoques que nos ofrecen a quienes nos dedicamos a esto, criterios pues para hacer crítica, criterios para poder acercarnos objetivamente a estos textos literarios, porque en este propósito, en el propósito de la lectura de los textos literarios, está justamente la especificidad y la diferencia que tiene esta disciplina respecto de otras disciplinas, que también se dedican al análisis de los textos, que también se dedican al análisis de circunstancias comunicativas, pero aquí estas circunstancias son específicamente relacionadas con la literatura. Entonces, tendríamos que preguntarnos en primer lugar qué es la literatura, y bien sabemos que la literatura, como muchas disciplinas, como muchos conceptos, pues es una disciplina histórica. Se trata de una palabra que ha sido entendida a través de convenciones, a través de una tradición, y que presenta ciertos atributos, ciertos rasgos, entre ellos una dimensión estética, ¿no? Y que podríamos hablar de dos planos presentes siempre en la literatura, y a lo mejor esto es más fácil concebirlo desde la óptica de la semiótica, es decir, hablamos de un plano de contenido y de un plano de la expresión que cuando hacen junción y se logra la semiosis, pues dan un significado, pero este plano de la expresión es un plano pues estético, es un plano artístico. Entonces decía que se lee bajo ciertos enfoques, y estos enfoques implican de alguna manera formas de concebir al texto literario, de entenderlo, y formas de acercarse también a este objeto de estudio. Entonces, si pensamos que la literatura es también un circuito comunicativo, nos podremos dar cuenta y podremos entender por qué es que, para mejor comprender estos enfoques, se agrupan desde una óptica en la que se privilegia la atención hacia el autor, y estaremos hablando, por ejemplo, de una tradición humanista más antigua de los siglos que nos anteceden, y que está a la mejor orientada hacia la identidad del autor, hacia el contexto del autor, sino también hacia su contexto cultural, social, económico, político. También podríamos hablar de un enfoque que se detiene a analizar al texto literario en tanto mensaje como parte de este circuito de la comunicación, y podríamos hablar de enfoques marxistas, de un enfoque formalista ruso, de un enfoque estructuralista, de un enfoque semiótico, y por último también podríamos hablar de un enfoque que se detiene a pensar las problemáticas y los asuntos relacionados con la recepción en esta comunicación literaria. Y este enfoque, esta teoría de la recepción, pues tiene su auge más o menos en la primera mitad del siglo pasado, del siglo XX. Entonces, como se ve, los estudios literarios lo que intentan es leer la literatura, pero leerla también bajo ciertos criterios que de cualquier forma hacen que esa lectura, que esta interpretación esté más nutrida, más pensada, argumentada, que esta lectura profesional de la literatura es lo que distinguiría básicamente a los estudios literarios de una charla común entre personas que tienen por hábito o que tienen el interés de leer literatura, pero tal vez no profesionalmente. Entonces, lo que hacemos también aquí es tratar de adquirir herramientas, criterios para poder hacer una crítica y valoraciones. Sin lugar a dudas, un aspecto relevante este de la creación literaria, porque nos permite concebir el mundo desde una perspectiva distinta.
es una ampliación de la experiencia existencial a la que estamos sometidos todos aquellos seres que habitamos este planeta y que nos permite entonces desde la distancia de la construcción literaria pensar mejor, representar mejor el mundo, comprenderlo desde diferentes perspectivas y además nos permite también imaginar una cuestión que en nuestra época resulta relevante, sobre todo ante las diferentes crisis sociales a las que nos enfrentamos. Necesitamos expandir nuestra capacidad creativa y el ejercicio literario, los estudios literarios y todo lo que a ello atañe es un escenario importante y potente para esta condición. Quédense con nosotros porque esto es Conexiones, seguimos dialogando a propósito de este tema. Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a la sección Conciencia Universitaria Intercultural y en esta ocasión tenemos la entrevista al maestro Gabriel Lalo Jacinto, quien labora en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y que nos visita desde la ciudad de Comitán. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación para estar aquí esta mañana. Muchas gracias. El maestro Lalo dio una plática, un conversatorio con el tema de cosmovisión y ritualidad en los pueblos indígenas contemporáneos dentro de la maestría en estudios interculturales. Entonces, maestro, ¿qué nos puede comentar, qué puede destacar de esta temática que compartió con los grupos? Bueno, como hemos visto o se puede ver todavía en la actualidad, este concepto de cosmovisión, que es la forma como las comunidades o las sociedades estructuran su mundo, pues también es cambiante, ¿no? Es una parte, es un hecho histórico y tenemos que verlo desde esta perspectiva, ver en qué momento estamos trabajando, cómo han sido los cambios desde tiempos prehispánicos. Hay que recordar que la llegada de los españoles y sobre todo al arribo a tierras chiapanecas específicamente también cambió un poco esta parte de la cosmovisión, la forma de la estructuración del mundo que tenían los pueblos originarios. Algunos rituales, si lo podríamos llamar así, todavía perviven a pesar de todos los cambios que ha habido y que siguen siendo importantes para muchas comunidades. Entre ellos puedo destacar quizás de los más conocidos los rituales agrícolas. Hay que recordar que pues en el caso de la meseta Comiteca Tojolabal, pues hay una raza de las 64 razas de maíz. Una de ellas es la raza de maíz comiteco, ¿no? Entonces de ahí deriva precisamente la importancia de comprender, entender o estudiar esta parte de la cosmovisión y cómo está ligado a algunos aspectos de la ritualidad, y sobre todo la reflexión que nos lleva es cómo entender o cómo comprender quizás estos cambios climáticos que se viven actualmente, no lo podemos negar, y qué se pudiese hacer para revertir estos deterioros quizás ambientales, ¿no? Dentro del conversatorio se mencionó algo que es muy importante, ¿no? La cosmovisión no es estática, es dinámica. ¿Qué nos puede comentar sobre esto? Bueno, hay cambios, siempre hay cambios en una sociedad, tampoco son sociedades aisladas, son sociedades que están en constante comunicación, más en esta era, incluso en la era digital. Y si nosotros revisásemos lo que pasaba en tiempos prehispánicos, no es lo mismo antes de la llegada de los españoles para comprender este mundo. También actualmente vemos que solamente un ejemplo de cómo estos rituales agrarios que se realizaban en tiempos prehispánicos, cuando llegan los españoles se dan cuenta de esta importancia de estas festividades y a través ahora sí de las festividades católicas a los santos o a las vírgenes van a tratar de evangelizar valiéndose de estos elementos religiosos. Entonces actualmente lo que vemos es que tiene una parte que tiene que ver mucho con tiempos prehispánicos, pero también con la llegada de los españoles, ¿no? Y lo que también comentamos es que es importante ver el papel de la población afrodescendiente, cómo ha impactado, cuáles son sus aportes o sus contribuciones a la conformación de la cosmovisión en tiempos actuales. En estos últimos 3 años habrá que ver esta parte que nosotros acabamos de pasar de la COVID-19. Hubo cambios que se incorporaron algunos de estos elementos a las nuevas cosmovisiones, si así podríamos llamarlas. Entonces, sí es importante que nosotros revisásemos o viésemos dónde vamos a analizar, dónde vamos a trabajar, qué importancia tienen estos elementos de la cosmovisión
y cómo se pueden aplicar. Es cierto, perviven algunas cosas actuales, pero también hay que recordar que como parte de la cultura son hechos cambiantes y en esa dimensión histórica habrá que analizarla y verla. Usted menciona algo que es de suma importancia desde la parte de lo que tiene que ver, por ejemplo, con el ciclo agrícola. Nuestra entidad tiene pues mucha actividad agrícola que ha ido mermando con el paso del tiempo, como también todos estos elementos de los contextos distintos están causando un impacto, ¿no? Y también se destacó la parte de cómo se reelabora esa cosmovisión. Para ir cerrando, ¿qué nos podría comentar para el público que nos está escuchando y que quisiera conocer un poco más sobre esta temática? ¿Dónde podemos encontrar más información en el caso de trabajos que usted ha publicado? ¿Qué nos puede compartir? Bueno, desde el punto de vista de mi experiencia, he trabajado en un ejido que se llama Francisco Saravia, en la zona arqueológica de Tenampuente, y hemos comprendido ahí desde tiempos prehispánicos cómo era vital la parte de la superficie o comprender el aspecto primordial del agua. Tengo por ahí un trabajo publicado que es la festividad de la Virgen Corazón de María, donde hablo de estos ciclos agrícolas y cómo se concibe la montaña en tiempos prehispánicos y cómo lo ve los pobladores del ejido. Entonces ahí podríamos ver, y hay otro por ahí publicado que hablo sobre el paisaje ritual de la meseta comiteca, donde analizo diferentes elementos que tienen que ver con la cosmovisión, como las cuevas, los pozos de agua o las montañas. Pues muchísimas gracias, maestro Gabriel Lalo Jacinto, por esta entrevista y alguna referencia donde puedan localizar sus trabajos, este par de trabajos que nos mencionó como ejemplos. Bueno, están si ustedes lo buscan a través de la mediateca del INAH, están publicados en los diarios de campo. Así lo buscan, diarios de campo, mediateca, o tecleen mi nombre, Gabriel Lalo Jacinto, y lo buscan ahí. Uno es la festividad de la Virgen Corazón de María y otro que alude sobre la festividad de Zacaralapio, ambos ligados a un ciclo agrícola. Muchísimas gracias, maestro Gabriel Lalo Jacinto. Muchas gracias a ustedes. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Debido a que las escuelas son ambiente de potencial violencia, la UIM, mediante la Maestría en Interculturalidad para la Paz y los Conflictos Escolares, propone brindarte herramientas para gestionar y prevenir conflictos escolares desde la perspectiva intercultural para la paz y de esa forma contribuir a la transformación de las violencias en las instituciones. ¿Qué esperas para formar parte de nuestra comunidad estudiantil? ¡Inscríbete! Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. Hola, bienvenidas, bienvenidos a una nueva cápsula cinéfila. El día de hoy hablaré del último largometraje del que a gusto personal es mi director favorito. Con esto me refiero a Gaspar Noé, y para quienes conozcan su filmografía sabrán que hablo de Vortex. La decadencia ha estado presente en la filmografía del director desde distintos panoramas y contextos, pero es algo que no falta en esencia. En Clímax podemos observar la decadencia del grupo de jóvenes ante la sobredosis. En Love vemos la decadencia en la ruptura del amor entre Electra y Murphy y la decadencia de Irreversible de una vida plena ante un acto terrible. En Irreversible nos dejan ver al final de la película escrito en la pantalla lo siguiente: el tiempo lo destruye todo. Y yo considero que esta frase se puede traer de vuelta a Vortex. En Vortex vemos esta realidad cobrar sentido con los protagonistas mismos. El paso del tiempo ha llevado a la vejez a una pareja, y a consecuencia de esto, ambos han desarrollado enfermedades que terminan marcando el rumbo de la película. Es justamente aquí donde vemos la decadencia en Vortex. En la vejez, en la enfermedad y en el olvido de él. Gaspar Noé se ha caracterizado por ser provocativo y explícito, y aunque en Vortex pareciera se aleja de las luces neón,
de los rojos y azules incandescentes, de lo explícitamente provocativo, sigue siendo crudo al mostrar las cosas, tal como fue con su mítica escena de 9 minutos en Irreversible, lo es al momento de retratar la vida cotidiana de Louis y él, y su aproximación a la muerte. En Vortex se siente la realidad de la vejez contemporánea, del pasar del tiempo y de lo monótono. Gaspar Noé acierta al momento de retratar la división entre Louis y él debido al Alzheimer que padece ella. Dividida la pantalla en dos, vemos cada acontecimiento desde perspectivas diferentes. Esta decisión del director comunica, sin necesidad de ser literal, que aunque la pareja vivan juntos en un pequeño departamento, son individuales, que hace mucho dejó de existir el concepto de pareja y de equipo entre ellos. La decisión del director es aún más potente en el último acto de la película, que no diré más con el fin de que ustedes como espectadores puedan presenciarlo. En la dureza de sus imágenes, el director franco-argentino ha tratado de mostrarnos la realidad tal cual es. Para mí, es una invitación a un cuestionamiento de lo duro, doloroso o grotesco que pueden llegar a ser ciertos actos en la vida. Y aunque en películas anteriores nos muestra realidades más aterrorizantes, en Vortex nos otorga lo que para mí es una realidad que causa mucho más temor. Vortex se encuentra disponible en Movie. Si tienen la posibilidad de verlo, les invito a que no dejen pasar esa oportunidad. Y con esto hemos llegado al final de esta cápsula. Espero que les haya gustado y que nos puedan acompañar en la siguiente. Por los colores de la voz, Manuel Moreno. Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. Gracias por continuar en Conexiones y el día de hoy estamos platicando con la maestra Fabiola Monetti acerca de los estudios literarios. ¿Qué aprendemos de la literatura? Pues Fabiola, coméntanos un par de generalidades acerca de las épocas, los movimientos, los autores, por supuesto los géneros, en cuanto a los estudios literarios. Bien, respecto de esta pregunta que es muy interesante sobre la relación que hay entre los textos literarios, más bien entre los estudios literarios y las características de las diferentes sociedades y culturas que están relacionadas con ellos, pues nos llevaría forzosamente a preguntarnos por el papel que tiene la literatura en la historia de las ideas y que ha tenido en la historia de las ideas desde que el mundo es mundo y desde que el hombre es hombre. Yo me atrevo a decir que ha estado presente en la literatura, tal vez no como la entendemos ahora, con estos rasgos, con estas propiedades, sino siempre ha estado en el ser humano presente la necesidad, creo yo, de fabular, pero también la necesidad de expresarse y de expresarse bellamente en lo que se puede considerar bello en cada momento y en cada región y en cada época de la historia de la humanidad. Entonces tendríamos que preguntarnos por este papel que juega la literatura en la historia de las ideas, en la historia de los individuos y también en las sociedades. Decía Aristóteles en la Poética que la literatura es más bella y más filosófica en ese sentido que la historia, porque mientras la historia apuesta por ofrecer respuestas que den cuenta de cómo ha sido la experiencia humana en circunstancias determinadas, la literatura no apuesta por esta respuesta factual ni orientada hacia un sentido de la verdad, sino más bien la literatura se pregunta cómo pudo haber sido o cómo podría ser X circunstancia, X aspecto, X fragmento de vida de un individuo en un tiempo determinado. Entonces, cuando pensamos en literatura no nos relacionamos en términos de verdad o de falsedad con el mundo, sino nos relacionamos en términos de verosimilitud. Y en ese sentido es que estamos alejados, y qué bueno que es así, de estos términos de verdad y de estos términos de falsedad. Ahora, es obvio entonces
que los textos literarios no emergen de la nada, no se generan espontáneamente, sino que parten de un individuo que tiene una intencionalidad plena de constituir, de concebir, de manufacturar un objeto discursivo, pero de tipo artístico, no solamente un objeto discursivo que comunique, sino de tipo artístico literario. Y pensar que todo esto viene de una persona es necesario, aunque a veces se nos olvida quienes hacemos estudios literarios, pues porque se trata de la lectura, de la interpretación, tanto a nivel autor como a nivel lector, porque el lector también está no solo en situación, dice un teórico rumano, Mircea Margescu, que el lector no solamente está en situación, sino que es una situación completa, el mismo, su vida, y me atrevo a decir que también sucede lo mismo con el autor. Entonces, sí, los textos literarios no se generan espontáneamente, sino que emanan de sujetos que hacen lecturas, que hacen interpretaciones del mundo, que estos sujetos y este mundo en particular, cuando es captado por ellos, pues atraviesa circunstancias precisas en contextos determinados, y que por lo general estos contextos son dinámicos. Estos contextos, pues como la historia de la humanidad, son móviles, van caminando y van siendo caminados por los interpretantes, por quienes leemos la literatura y también la historia. Entonces, pensar que la literatura emerge de la sociedad, de sus individuos, y en ese sentido no se puede soslayar la relación que hay entre literatura y cultura, literatura y naciones, una relación sin duda de representatividad, pero también de búsqueda del origen. Pienso, por ejemplo, en las naciones hispanoamericanas, en el periodo independentista, porque habría que recordar que una vez que comienza a suscitarse la independencia de uno de los países latinoamericanos, pues como en una suerte de efecto dominó, el resto de países también trata de obtener su independencia, pero no es solamente la independencia económica, política, administrativa de un estado, sino cuando ha pasado el furor de las armas, también los pensadores, los escritores, los filósofos, los artistas se preguntan sobre su independencia creativa, sobre su independencia cultural, sobre su libertad para crear, desde dónde crean, si es que están leyendo siempre a la literatura occidental, la literatura europea, o desde dónde es que se crea. Entonces, esta relación sí es representativa, la relación que hay entre un pueblo y su literatura, pero también nace de un interés por el origen, de un interés por la identidad, por darle color también, por ejemplo, a la literatura mexicana, a la literatura hispanoamericana, y de una valoración artística previa. Pienso, por ejemplo, hubo un poeta, un magnífico poeta venezolano, Andrés Bello. Andrés Bello tiene algunos poemas largos en los que más bien afirma que las musas no solamente vienen de Europa, que las musas también anidan en el paisaje americano, en los paisajes americanos, en las vistas de esta región del mundo, de lo que después se conocería como América. Entonces, aboga por una independencia, por una libertad creadora a nivel literario, a nivel artístico, y esto es muy importante, ¿no? Entonces, habría que pensar también que el objetivo de la literatura no es solamente descriptivo, no es solamente de retribución a la cultura de la que procede, sino también que tiene una intención artística, y que esta intención artística va de la mano con un espíritu interpretativo y con un espíritu crítico, entonces, de la cultura de la que emana. Pienso, por ejemplo, también en la llamada literatura del narco, la serie también de novelas latinoamericanas que tuvieron a bien retratar verosímilmente las dictaduras del siglo pasado en diferentes países de Hispanoamérica. Bien, Fabiola, pues muchas gracias. Nos has, por supuesto, dejado ver cómo cada movimiento literario, cada época que ha sucedido a lo largo
pues de una historia pues muy vasta, nos ha dejado también herencias importantes. Parece como, me gusta imaginarlo como fotografías de repente, ¿no? Que nos pueden dar características o elementos, signos, condiciones, casi olores y sabores de esos momentos y de esas épocas, ¿no? Las convivencias también que surgían en ese tipo de sociedades, las formas de vida, los problemas, por supuesto, que tenían en ese momento los seres humanos, su entorno, etcétera, y que el día de hoy pues ahí está justamente la riqueza, ¿no? De estos estudios literarios y cómo podemos incluso el día de hoy pensar que lo que se está escribiendo el día de hoy va a quedar para la herencia, para la sucesión de futuras generaciones y van a poder saber de alguna forma cómo sucedían las relaciones humanas en este momento. Pues vamos a seguir dialogando con Fabiola en unos momentos más. Vamos a un corte de estación y regresamos. Entretejidos. Koñanti hoja ñohay manganoya gantudi befi mfeni derañate ñohay namenti onzoni kanayo pojo padi hapi mahieyi derañate ñohay. Sheni nuara kafma de befi numa payauti ragnaño tandi denda nuatsa yopa masheni gatote endude ogan zato muy ne uganoya yonganoya deragnoya Gerankati panuna sheni ratede denara tandi feni nshini gedrajoran tohini derahyohai gedibai ngu gagnate ojañohai ramboti gabefi nenfaste garagnini. Revista de Transdisciplina y Cultura Digital. Retrato del mediador cultural. Propuesta de mapeo teórico de la mediación cultural. Una aproximación a distintos autores para integrar identidades del mediador cultural. Autora Odalmira Santiago Ortega. Resumen. El concepto de mediación cultural en la actualidad presenta distintas ópticas, desde las que se pueden interpretar áreas de acción, responsabilidad, ética y compromiso en la promoción de la cultura. Es de interés para este artículo el desarrollo de una visión teórico-panorámica que permita construir el esbozo del personaje, que se constituye como mediador cultural, su campo de trabajo y aportación en la comunidad. Palabras clave: mediación cultural, identidades culturales, promoción cultural. Entretejidos. En la licenciatura de Desarrollo Sustentable tienes la oportunidad de diseñar proyectos que ayuden a la conservación de los ecosistemas y reservas naturales del país, así como también crear herramientas para el uso adecuado de los recursos naturales que hay en tu entorno. Ya lo sabes, inscríbete. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. En la licenciatura en Enfermería podrás adquirir experiencia y habilidades en el ámbito de la salud a través de la vinculación comunitaria que se realiza con el propósito de brindar atención médica a los habitantes de las comunidades cercanas. Ya lo sabes, inscríbete. Muchas gracias por mantenerse a la escucha dentro de este diálogo. Seguimos platicando con Fabiola Monetti acerca de las perspectivas literarias, más allá de la teoría literaria, ¿qué aprendemos de la literatura? Fabiola, ¿cuáles son los enfoques y perspectivas que actualmente tienen mayor presencia en las teorías literarias y a qué consideras que se deba esta circunstancia? Esta última pregunta es muy interesante y muy polémica, porque el hecho de que haya enfoques y perspectivas
que actualmente tienen mayor presencia en los estudios literarios no significa que sean las dos únicas formas que se tiene o con las que se cuenta para acercarse al fenómeno de lo literario. Más bien pensaría en que se trata en que la razón en que aparezcan estos dos enfoques de una manera reiterada en la actualidad se debe a una situación de tendencia, se debe a una situación de globalización y no por eso son desestimables las hipótesis de estos enfoques. Me refiero en particular a dos enfoques, a dos teorías con las que ahora también se consideran los estudios, los textos literarios, y una de ellas pues es la ecocrítica y otra es los estudios de género, ¿no? Ambas posturas, ambos enfoques muy necesarios en la actualidad y con una alta dosis de expansión y de pululación en todo el mundo. Me atrevería a decir que esta es la tendencia, pero que repito, no son las únicas y no son las más adecuadas a veces, y no es necesario recurrir a ellas ni siquiera por tendencia. La ecocrítica, por un lado, pues trata de relacionar la literatura y la interpretación y la lectura y el análisis de la literatura a través de preocupaciones muy actuales, no solamente en el campo de las humanidades ni de las artes, sino de preocupaciones pues generales de la población en general, que es la preocupación del medio ambiente y del estado deteriorado de la ecología y de la estabilidad ecológica del mundo. Entonces, estaríamos hablando de un enfoque que es muy necesario ahora, que viene muy a cuento en la actualidad, pero que tampoco no implica y no representa forzosamente que estos criterios, estos planteamientos de la ecocrítica surjan del mismo modo de ser literario. No se trata, estas dos tendencias, ni los estudios de género ni la ecocrítica, no se trata de tendencias que provengan del ser mismo del texto literario, sino más bien de disciplinas ajenas que ahora se constituyen como preocupación a nivel nacional, como preocupación a nivel continental y como preocupación en la agenda política mundial, que no pueden soslayar la relación que han venido teniendo con los estudios literarios. Entonces, pues vamos a ver aspectos climáticos aquí en la ecocrítica, aspectos ecológicos, aspectos relacionados con la ecología y con los llamados recursos naturales, ¿no? Con los diferentes hábitats. Por ejemplo, pienso que en este sentido se podría hacer tal vez un estudio que sí se me antoja muy interesante, un estudio que ya se ha hecho, ¿no? Y que ha sido obsesión de la literatura hispanoamericana desde el siglo XIX. Me refiero al binomio civilización-barbarie. A lo mejor podríamos tejer un discurso y una interpretación literaria de una novela, pienso por ejemplo en la novela colombiana María de Jorge Isaacs, de la manera en la que se asume el mundo civilizado y el mundo de la barbarie, el mundo entonces no civilizado, y la relación que tienen estos dos mundos, estos dos grupos y estas dos comunidades con ciertos aspectos de la naturaleza. Por ejemplo, pienso que pensaba en esta novela, en María de Jorge Isaacs. Es una novela que trata del regreso del hijo pródigo a un valle apartado de la ciudad, en el Valle del Cauca. Y este chico que regresa a la ciudad ha ido a estudiar a la ciudad, que regresa de la ciudad, ha ido a estudiar a la capital medicina. Y él regresa a la finca que tienen sus padres, porque sus padres son unos hacendados, que tienen esclavos, que tienen pues grandes extensiones de territorio a su disposición, y de alguna manera cuando él regresa hay una especie de enfrentamiento y de confrontación entre la manera en cómo él lee y asume la experiencia de los esclavos negros que están al servicio del padre y lo que él ahora ha aprendido de la vida civilizada. Esto podría ser una idea. El otro enfoque que está muy en tendencia actualmente, muy en boga, son los estudios de género, ¿no? Y me parece y pienso que para nadie es
ajeno que en fechas recientes, en años recientes, es una preocupación. El estatus de los estudios de género es una preocupación pues mundial, tanto de hombres como de mujeres, de diferentes disciplinas, que sabemos que cada vez estos estudios de género están más presentes en el día a día, en diferentes aspectos de nuestra vida, en el aspecto laboral, en el aspecto médico, en el aspecto jurídico, en el aspecto profesional. Entonces, me parece que es un movimiento muy natural que los estudios literarios hayan abierto un poco los brazos para abarcar también la ecocrítica y los estudios de género, pero insisto y quiero insistir mucho en esto, no son los dos únicos espectros que nos pueden ayudar en el acercamiento que podamos tener a un texto literario. Se han hecho muchas tesis y muchos estudios últimamente sobre el feminismo y las figuras importantes del feminismo en la literatura, pero yo creo que cuando se trata de estos enfoques, de estas dos tendencias en particular, hay que tratarlos con muchas pinzas, pues corremos el riesgo de hacer del texto literario nuestro pretexto para hablar de situaciones que nos importan mucho. Yo me considero feminista, pero también sé que no por esa orientación, no por ese interés, no por esa preocupación que tengo respecto de mí y del resto de mujeres de mi comunidad y del mundo, que no por eso forzosamente tengo que interpretar el texto literario siempre desde su lupa. Decía al principio de esta intervención que esto es algo muy polémico, porque esto ha llevado a ciertos sectores o a ciertas interpretaciones, por ejemplo, muy sesgadas, muy verticales, me parece, muy poco fundamentadas, de despreciar o meter a un texto literario o a un escritor de literatura en el saco de lo que no es políticamente correcto porque no ha sido tratado, porque no ha pasado por un filtro de los estudios de género. Pienso, por ejemplo, en Lolita, de Nabokov, en esta gran novela que presenta a un personaje femenino, adolescente, que tiene un enamorado y que tiene como enamorado a su padrastro, que es el profesor Herbert, me parece, que tiene como enamorado a su padrastro, que es un profesor de literatura, y bueno, ya sabemos esta historia de las lolitas. Entonces, a partir me parece no saber trenzar el discurso de los estudios de género con el discurso que debe ser crítico, el discurso que valora el texto literario, pues de ahí han surgido algunos errores, a mi parecer, como meter al mismo escritor, a Vladimir Nabokov, en el saco de los pedófilos, o como pretender que esta novela no tiene un valor literario por presentar esta situación, que solamente es a nivel anecdótico. Y entonces los estudios literarios, sea el enfoque que sea, deberían tratar de sobrepasar esta subjetividad que no siempre se puede, no es posible en un 100%, pero que debe tratarse de hacerse acercamientos objetivos y no solamente a la luz de mis obsesiones o de mis preocupaciones como persona individual, como persona física. Bueno, esto es lo que podría decir, y quiero dejar bien claro que no me parezca que estos enfoques sirvan, sino me parece que hay que tenerlos con cuidado, y que no porque existan y no porque sean tendencias actuales, eso no demerita las herramientas y los recursos múltiples que otro tipo de enfoques, que otro tipo de teorías pueden coadyuvar en nuestro acercamiento objetivo a los textos artístico-literarios. Bueno, pues espero no haber sido muy prolongada en mis respuestas, y agradezco mucho el interés que se tiene por este campo del conocimiento, por este campo que es el de la literatura, que que cada vez hace más falta, al menos en nuestro país y en nuestras comunidades, que nos acerquemos a la literatura también para tratar de ejercitar un espíritu crítico. Pues muchas gracias, Fabiola, por todas estas reflexiones, por todo lo que aclaras respecto de las tendencias más importantes en la actualidad y cómo ellas también pueden funcionar, como ya decía Vero hace un momento en el diálogo anterior, pues como una representación, como una pintura, como una fotografía, como un retrato vivo, vivencial, emotivo de las circunstancias, de las preocupaciones, de las inquietudes que ciertas generaciones de ciertas épocas pueden manifestar precisamente
de su paso en este mundo. Seguimos dialogando respecto de este tema, nos acercamos poco a poco al final de la emisión y queremos agradecerte mucho la presencia que has dedicado al programa el día de hoy. Bueno, pues una vez más agradezco mucho por la entrevista y pues buenas tardes a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No se vayan, esto es Conexiones, ya volvemos. Bien, pues esperamos que este tema haya sido de su agrado y que sobre todo hayan podido recordar algunos de los exponentes más importantes, más sonados a lo largo de la historia literaria y que por supuesto también nos invita a investigar, a conocer algunos otros autores, algunas obras que no son muy sonadas en ámbitos académicos. Me refiero, por ejemplo, algunas obras que tienen que ver o que tienen procedencia del mundo árabe, por ejemplo, y que en la historia, digamos, de la literatura o lo que nos han compartido en diferentes ámbitos educativos, pues se centra en mayor medida a los griegos, los clásicos, la época renacentista, ¿no es cierto? Una serie de épocas muy conocidas, pero que también dejan de lado pues otras que no son tan visibles y que tienen una riqueza cultural pues muy importante. Dentro de ellas pues también vale la pena enunciar algunos poetas, por ejemplo, del espacio mesoamericano de tiempos prehispánicos, que bueno, hoy en día se denominan así como poetas, pero que también me parece dejan una fuerte enseñanza en términos filosóficos y condiciones éticas de existencia, una de las ramificaciones importantes también de la literatura. Ha sido un placer poder compartir este tema con todos ustedes y como decía también Vero hace un momento, la literatura es fundamentalmente una explosión de creatividad, no solo para los que la constituyen, no solo para aquellos que la crean, sino recordemos también que la literatura se crea por los lectores, por aquellos que la escuchan, la comparten, la difunden y la gozan. Así que atrévanse a explorar otros escenarios, otras obras, otras propuestas literarias, que lo único que va en juego ahí es nuestra capacidad creativa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto ha sido todo por el día de hoy. Agradecemos al equipo de producción, Verónica Trujillo, Daniela Canuto, Ciro González, Daniel Vallejo y Edwin Morón. Hasta la próxima. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.